Hay muchos casos, por ejemplo, de ciertas displasias mamarias que son muy similares al microscopio al cáncer. Aparte depende de la experiencia de quien hace el estudio, el quien hace el informe. O sea, van entrando toda una serie de detalles que es de todos los días, lo que yo le refiero es cotidiano. Por eso, cuando a una persona o al familiar le queremos transmitir ese diagnóstico, hay que asegurarse. Hasta nos tenemos que asegurar si esa impronta o ese análisis es de ese paciente o es del otro. Yo mismo he visto gente que se ha operado y resulta que el enfermo quedó en la salita de espera. O gente que se le saca una vesícula y resulta que los cálculos que tenía en la radiografía no aparecen. Usted se hace un estudio ecográfico, informa cálculos, se opera y resulta que no hay. Y así es todo. Por eso no me extraña ese problema mamario de su madre. Aparte hay otro problema. En la mayoría de los cánceres, la evolución, para sostener que está curado, en general son los 2 años. En algunos casos, como el pulmón, 2 años, etc. Pero en el cáncer de mama es un cáncer en general lento, en la mayoría de los cánceres de mama. Y se considera recién la curación después de 10 años. O sea, fíjese todas las variantes que van ocurriendo a raíz de eso. ¿Quién le dice que en el caso de su madre coincidió con uno de estos factores que habría que aclararlos? Ver ese preparado, usted ve, es cosa de todos los días. Tenemos el preparado cáncer, se manda a radiaciones. El radioterapeuta no se conforma con el informe que uno le manda y con el paciente. Quiere tener el preparado biópsico para poder revisarlo de vuelta. Y eso es casualmente para evitar lo que pudo haber sucedido con su madre. ¿Qué pasa con la hernia? La hernia, supongo que era umbilical. O era plural, inguinal. Bueno, en esa región la mayoría de las hernias de las mujeres no son inguinales sino son plurales. Pero para el caso es lo mismo. La hernia es nada más que un saco, que a veces con contenido o no, que protruye a través de un ojal, de un orificio en la pared, que no se ve, por supuesto, está por debajo. Que entre adentro de la cavidad y no vuelva a protrugir, no significa nada, el anillo está. Quisiera hacer la semiología de su madre para saber si el anillo herniario está o no está. Una hernia puede desaparecer, o sea, el saco, introducirse en su cavidad natural y no aparecer. Aparte, eso puede coincidir con gorduras, hay 30.000 cosas. Aparte que una hernia el contenido puede fluctuar, o sea, hay toda una serie de variantes. ¿Ese anillo herniario existe o no existe en su madre? Lo único que le puedo decir es que cada vez que tenía la hernia afuera, que el médico decía que estaba estrangulada, se la colocaba con toda tranquilidad, toda paciencia, tardaba media hora, 1 hora, y luego desaparecía. O sea, la reducía, o sea, la introducía en su cavidad. Cuando pasó eso en ese sanatorio, que lo operaron... Pero en este momento tiene que el agujero, que las condiciones En para la hernia. en este momento Para hablar de curación herniaria tendríamos que saber si ese orificio no está. Bueno, lo único que le quedó a ella fue como un tajito, una marca. Esa es la parte superficial, esa marca, ese rasponecita no tiene importancia. Yo le puedo hacer una cicatriz, cosérsela y adentro no haber hecho nada. Esa es una operación cirugía placebo, como le dije antes. El caso coronario suyo del infarto al miocardio tiene también ciertas variantes. Cuando se obstruye un vaso coronario, a través del tiempo, esa misma obstrucción hace que se produzca aumento de la presión de la sangre en los vasos colaterales y se produce la neoformación por ese estímulo isquémico de nuevos vasos. A través del tiempo y de los años, a veces empeora porque se producen nuevas obstrucciones, nuevas isquemias, y otras veces hasta el trombo se puede recanalizar, o sea, son atravesados por nuevos capilares y mejora la irrigación.
Eso es un detalle. Aparte, el angor pectoris o la insuficiencia coronaria crónica que usted tenía, complicada con la trombosis, es uno de los casos clásicos en que los placebos, antes de usar la trinitrina y las drogas similares, o sea, los vasodilatadores de la coronaria, daban resultado. Se daba una copita de coñac como placebo y mejoraban. Entonces, ¿quién me dice que con el tiempo que pasó sucede esto? Esto corresponde a lo que se llama la evolución natural de una enfermedad. ¿Me comprende? Hay variaciones a través del tiempo, sin ninguna medicación. Encima usted me habla de que recibió 11 pastillas. Puede haber sido adecuadas o no. Favarolo pudo haber dado en el clavo o no. Hay muchas cosas. A veces hasta el médico da un remedio equivocado y el paciente mejora. O sea, en medicina, aunque parezca mentira, no nos olvidemos que no es una ciencia exacta. Aparte de ciencia, es un arte. Y está todo el problema de la evolución natural, todo el problema de las evaluaciones y el problema de la evaluación subjetiva del propio paciente, del propio interesado, en general carece de poco valor para por sí solo determinar si el paciente está mejor o está peor. Un paciente puede sentirse mejor y uno lo estudia y está peor. Pasa todos los días con un enfermo canceroso. O sea, si el paciente canceroso está peor y él me dice que él se siente mejor, no quiere decir que lo que le digo le hizo bien, que está peor. Entonces vamos a una cosa, el diagnóstico se puede equivocar en médico. Por supuesto, se lo acabo de admitir. Hoy estábamos hablando, o el señor estaba hablando, del control mental. Se podía haber diagnóstico equivocado. Se podía dar un diagnóstico equivocado. El médico también lo puede dar. Sí, lo que pasa es que la medicina tiene una tradición de cientos de años de investigación experimental que el control mental no tiene. Esa es la pequeña diferencia. No hubo ninguno de los tres, hubo, en los casos que conté, hubo ninguna Pero, recomendación. perdón, lo que dijimos en la conferencia anterior, los casos anecdóticos son muy difíciles de evaluar objetivamente. Entonces, el problema es que nosotros por eso... Lo que va a pasar no lo puedo contar. ¿Cómo? Puedo contar lo que pasó, no lo que va a pasar. Sí, Pero con las razones que yo le di, primero, la famosa hernia, no sabemos si se curó o no. En último caso podemos decir que está reducida, que puede pasar por algún método o de manera espontánea. ¿Cuántas personas tienen una hernia? Se acuesta y desapareció, es el método común. Póngase una bolsa de hielo por una hora para que se contraiga y se meta dentro de la cavidad. Eso no es hablar de curación definitiva. Remitió en ese momento. La insuficiencia coronaria, las manifestaciones de los infartos van variando a través del tiempo. En su caso, bueno, en todos los infartados. Unos hacia lo peor, otros se mantienen igual y otros mejoran. Así que lo que usted dice no es determinante. No, no es coincidencia, es la evolución natural de las enfermedades. Y si un médico me dice 2 años de vida, podría llegar a 2 años de vida. Doctor, perdón, mire, que un médico hable de manera categórica que va a durar 2 años, Podía llegar a vida. eso le puede dar de una forma un poco didáctica, pero jamás, no hay en ningún caso que uno puede decir, mire, a los 2 años se va a morir. Perdóneme, Y no creo que el doctor Favarolo haya sido tan terminante en su cronología. No, Eso los médicos, habitualmente la medicina no hace eso. No, yo quería hacer una pregunta porque me resultaba raro lo que... Usted decía que lo había atendido usted el doctor Favaloro, en persona él mismo. Sí. El equipo me hizo lo que tiene que ver. No, yo pregunto si lo atendió el doctor Favaloro. Usted dijo que lo atendió el doctor Favaloro. Como último diagnóstico me dio las pastillas. Perdóneme, yo le pregunto algo concreto. Usted dijo que lo atendió el doctor Favaloro. Yo le pregunto si lo atendió en verdad el doctor Favaloro. Entendí en ese momento, sí. El mismo en persona. Sí. A mí me resulta extraño, así escépticamente, viendo de afuera, sin conocer al doctor Favaloro, porque no conozco ni tengo nada que ver, ni soy médico tampoco, ¿no? Que alguien que realiza trasplantes coronarios de alta complejidad y bypass todos los días de la vida, que está reconocido mundialmente, diagnostique a simple vista, sin ningún tipo de intervención. No, Intervención. el señor mencionó que le había hecho todos los estudios. Perdón. Que le diagnostique una operación de alto riesgo que evidentemente no condice con la evolución clínica que demuestra el señor. No le indicó la operación,
El señor dijo, si yo no me equivoco, hace un ratito, que no valía la pena operar. que era una operación muy riesgosa. No, por eso, pero había que ver el paciente, en este caso, qué es lo que entendió, ha pasado bastante tiempo, etcétera. Y entonces existe esa pequeña variante entre lo que él refiere de la expresión del profesional con lo que él siente y con lo que él cree y con lo que quiere expresar. Ahí alguna discordancia de ese tipo debe haber, que es lo que seguramente busca usted. Una sola cosa que discuto con usted. Está experimentado con animales de laboratorio que animales con la misma enfermedad y en la misma condición, el solo hecho de plantearles, por ejemplo, alguna experiencia que les permita una esperanza, el animal sobrevive más. Por ejemplo, las ratas que las meten en el agua a determinada temperatura, no es por un milagro, sino que cuando a una rata le reflejan algo que parece una costa, la rata vive más que la otra que no ve nada, por ejemplo. O sea, el simple hecho iatrogénico de decirle a una persona, va a vivir 2 años, condiciona a esa persona a estar esperando su muerte. Eso es fundamental. Correcto. Pasa lo contrario. Cuando yo a una persona que está muy mal, le digo, mira, vas a andar 10 puntos, yo sé que esa persona, no obstante tener un cáncer, va a mejorar de muchos efectos secundarios que no tienen nada que ver con el cáncer en sí. Y sin embargo va a mejorar. Ha pasado últimamente con el asunto famoso de la crotoxina y con otros elementos que no han sido probados científicamente, donde personas que han tomado cualquier placebo han mejorado de su cáncer, y lo que han mejorado son de los efectos iatrogénicos provocados, o mejor dicho, psicogénicos, o sea, los problemas generados por su misma psiquis. Eso es fundamental. Puede inclusive ser orgánico. Por ejemplo, son clásicos los trabajos de Cannon que hablaba de la repercusión de las emociones sobre el estado bioquímico del organismo, y a través de eso y del diencéfalo y el sistema hormonal inmunitario cambian muchas situaciones, tanto hacia lo peor como hacia lo mejor. El experimento animal que dice usted, por supuesto, cuando usted a esos animales lo pone en una situación prácticamente de shock experimental, hay una reacción de contrashock y aparece una mejoría, etcétera, etcétera. Eso es un asunto clásico y se ha experimentado de muy diversas formas. Y es uno de los mecanismos de mejoría que aprovecha el médico diariamente en muchas enfermedades. Inclusive, perdón, cuando en pediatría, en la época que Escardó introdujo a la madre al lado del chico internado, comenzaron a mejorar, o sea, disminuyó la cantidad de días de internación de los chicos. Eso es fundamental. Solamente el hecho de tener la madre a su lado. Así es. Para mí, todos esos factores genéticos, el hombre usa el cerebro convertido, porque la sangre tiene que circular por las venas y volver por las arterias, yo decía Aristóteles, sin ánimo de elegir. En el hombre, la sangre va por las arterias y vuelve por las venas, entonces la que revienta es la válvula tricúspide, porque esa no es la destinada a empujar la sangre, la tricúspide es la que tiene que empujar la sangre. Usted fíjese, ¿usted por qué está pelado? Porque no tiene irrigación sanguínea, está trabajando invertido el cerebro. Pero es lógico, si todo el mundo lo está empleando, señor. Cayó la cortina de hierro. ¿Vio lo que pasa en Europa? El hombre sube el cerebro al revés. Usted a la gente la tiene que mirar como animal humano. Escúchame. No estoy de mal porque yo le digo la verdad. Es una acotación para... Pero, ¿qué tiene que ver con el tema que estamos tratando? Pero lógico, entonces, como dijo el alcohol, esa copia del alcohol. Dice el cerebro invertido, a ver. Invierte la polaridad del cerebro y el corazón también trabaja al revés. El corazón. El hombre tiene más de 50 pulsaciones por minuto el hombre. Como 70, 80. ¿Por qué? Tiene que tener 60. Cuando el hombre inventó el reloj, este es el reloj, nosotros somos el tiempo. Tiene que tener 60 pulsaciones por minuto. Y este es un maquinario, ¿se da cuenta? El día, la noche, fabrica el cerebro. No es que la Tierra gira, está todo invertido. Usted fíjese cómo cambia el mundo. Levantaron la cortina de hierro, cayó el muro de Berlín, que de Polonia, Ucrania, Bulgaria. Votaron los chilenos, votaron los paraguayos. Creo que ¿Se da cuenta cómo yo, mi compañero y todos los de aquí estamos de acuerdo con sus expresiones. ¿Alguna otra pregunta? Sobre control mental. Sobre control mental. No, acá No, por eso pregunto si hay alguna otra pregunta. No, pasamos